Bienvenidos a Esentia. En este pequeño vídeo os vamos a enseñar cómo sacar el mayor partido de este nuevo servicio que ofrecemos. Esentia es un servicio de información sobre seguros para profesionales elaborado por Inese. Es un sistema de información especializado en seguros donde puedes hacer preguntas sobre cualquier cosa relacionada con el mundo asegurador y vas a obtener respuestas fundamentadas y con la fuente de donde has sacado la información. Esentia está organizado en 3 asistentes. Un asistente general, que es el que se accede por defecto cuando entras en la plataforma. Este asistente tiene por detrás más de 15 bases de conocimiento que integran lo que se ha publicado en Actualidad Aseguradora, en el Boletín Diario de Seguros, la revista de Responsabilidad Civil y el Boletín de Responsabilidad Civil. También lo que sale en Future, en ERWI. Tenemos condicionados de productos, tenemos estudios de Inese Data, jurisprudencia del sector asegurador, informes sectoriales, el reporting de las entidades y también temarios de formación del área de Inese de formación. Después tenemos un asistente que está más especializado en cifras y datos. Si lo que buscas son exclusivamente datos o resultados, este asistente te puede resultar bien útil. Ahí tienes rankings del sector, las estadísticas de la Dirección General de Seguros, de UNESPA, los balances y cuentas de las compañías por ramos, el reporting de las entidades y también estudios de Inese Data que son específicamente de datos, que son estadísticos. Después tenemos un asistente jurídico que está pensado sobre todo para perfiles jurídicos. Si tú eres abogado o te dedicas a la asesoría jurídica dentro del sector asegurador, pues este es tu asistente. Ahí dentro tenemos todo el contenido de la revista de responsabilidad civil, del boletín de RC. Tenemos mucha jurisprudencia, casi 5.000 sentencias específicas de seguros y responsabilidad civil y legislación. Este contenido jurídico, como veis, también está en el asistente general. Incluso algunos de cifras y datos también están en el asistente general. Lo que pasa es que estos otros 2 asistentes están más pensados para contestar solo en preguntas que son de datos o que son jurídicas. Si le haces una pregunta jurídica al asistente general, te la va a contestar también, pero en el asistente jurídico te la va a dar con mucha más argumentación y fundamentación, una respuesta además más larga, más pensada para juristas. Por defecto, cuando accedes a Esentia, accedes al asistente general. ¿Vale? Y luego tú ahí ya puedes decidir si quieres hacer una pregunta de cifras y datos, darle al asistente de datos o al asistente jurídico. Algunas pautas sobre cómo sacar el mayor partido. Haz preguntas concretas en la medida de lo posible. Las preguntas que son muy amplias las entiende peor y responde peor. Si quieres buscar información muy amplia, empieza haciendo preguntas concretas y ve sacando la información poco a poco con cada pregunta. Especifica siempre que puedas fechas o periodos. Si preguntas sobre una información en el 2025 o el 2024, mejor que si no pones ninguna fecha. También aporta contexto siempre que puedas. Si le preguntas qué aseguradoras son más importantes, pues puede dudar, entre comillas, sobre qué aseguradoras más importantes, sobre qué. Más importantes en primas, en pólizas, en la atención al cliente, en algún ratio. Entonces, concrétale exactamente cuáles son las 5 primeras aseguradoras de salud en el 2025, por ejemplo. Las preguntas que sean complejas, divídelas en preguntas más simples. Si haces 5 preguntas más simples para conseguir un contenido complejo, mejor que si haces una muy compleja y rebuscada. Y luego evita pedir listados absolutos. No le preguntes, dame todas las aseguradoras que trabajan en España o dame todos los productos que hay sobre multirriesgo hogar. Ve preguntando poquito a poco para ir sacando ese mismo resultado, pero en preguntas más pequeñas. Y luego también 2 consejos que te doy. Abre chats nuevos para cuestiones no relacionadas. Si llevas una conversación muy larga y vas a preguntar algo no relacionado con esas preguntas que ya llevas hechas, abre un chat nuevo, porque si no, esas preguntas, esa conversación que ya llevas hecha puede condicionar la respuesta. Pregunta distinta, de otro tema, chat nuevo. Y luego también, si no encuentra algo, si te dicen la respuesta, pues no tengo información sobre esto que preguntas, y es algo que tú sospechas que sí que tiene, porque hemos visto qué información tienen las bases de datos, y tú sabes que es algo que ha salido en Actualidad Aseguradora o que lo has leído en el BDS, porque esto se actualiza al día. O sea, conforme sale el BDS todos los días, se sube. Conforme sale Actualidad Aseguradora, se sube. Está todo al día. Si algo que sabes que ha salido no te aparece, reformula la pregunta, porque a veces a la primera no lo entiende bien,
pero si reformulas la pregunta, le das más contexto, la haces más específica o le pones alguna fecha o algo para que la localice mejor, pues te puede salir esa información, te puede salir en la pregunta reformulada. Y ahora vamos a hacer algún ejemplo para que veáis cómo es Esentia. A ver, entrar en Esentia es muy sencillo. Es tan fácil como teclear Esentia con 2 s.inese.es. Os saldrá una pantalla en la que tendréis que identificaros con vuestro usuario y vuestra contraseña y una vez que lo metáis, aparecéis en esta página. Este es el asistente general al que accedéis por defecto siempre. Luego tenéis aquí el jurídico y tenéis el de datos y estadísticas en caso de que queráis hacer una pregunta más jurídica o de estadísticas. Y este es el botón para abrir un nuevo chat. Aquí tenéis las conversaciones que lleváis y nada más. Podemos empezar a hacer alguna pregunta para que veáis cómo responde. Por ejemplo, vamos a preguntarle ¿cuánto ha pagado en indemnizaciones el seguro por la Dana de Valencia? Las preguntas en lenguaje natural, igual que si hablarais con un colega. Busca en todas las bases de conocimiento que tiene y os da la respuesta. Pues hasta la fecha más reciente disponible, el valor de indemnización del consorcio son que ha abonado 4.378 millones y nada, pues os sale aquí la asegurada la paga 180 millones por datos de la lluvia y tal, en fin, nos da una serie de datos. Una cosa importante, veis que salen aquí unos circulitos con un I. Si os colocáis encima de ellos, os aparece la fuente de donde ha sacado ese dato y el fragmento de donde lo ha encontrado. ¿Veis aquí? Que aparece pues, el fragmento con la información de dónde ha sacado ese dato. Y aquí lo mismo, esto lo ha sacado de UNESPA, pues os viene el fragmento del documento de UNESPA donde ha sacado esa información. Esto os da mucha certidumbre a la hora de valorar esta información, de saber si es verdadera o no. Esentia no se va a inventar nada. Si os dice que no tiene algo, o sea, si algo no tiene, os lo dice, y si lo tiene, os lo saca, y os lo saca con esta I de información para que veáis de dónde lo ha sacado. Vamos a hacer con un nuevo chat, vamos a hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo va a evolucionar el seguro multirriesgo hogar en los próximos y qué tendencias va a experimentar? Lanzamos la pregunta y ahora pues, esperamos la respuesta. Esentia busca en toda la documentación que tiene y os saca una respuesta redactada. Aquí, pues nada, analiza, os da una serie de pautas, principales líneas de evolución, pues mayor personalización, modelo de servicio continuo, incorporación progresiva del hogar inteligente, uso creciente de la inteligencia artificial, mayor presencia de coberturas relacionadas con fenómenos meteorológicos, en fin, aquí da una serie de pautas y, como antes, os va sacando en cada sitio la fuente y el fragmento de donde ha sacado esa información para que veáis que esto es real, que la ha sacado de un documento real que existe y que se ha publicado y que es veraz. ¿Vale? Otro tipo de preguntas. Por ejemplo, vamos a decirle, dame el informe SFCR de solvencia de Occident. Esto es para que veáis que hay documentación para la que ofrecemos también el documento en descarga. Hay cierta información como los informes de reporting, la jurisprudencia, los artículos de nuestra revista de responsabilidad civil y del boletín de responsabilidad civil, los productos, la información de productos que tengamos, condicionados, KID, PIB, de los productos. Hay cierta información que os va a salir también, aquí os saco información, algunos datos del informe de solvencia de Occident, pero luego saca también el informe en sí, pues si lo queréis descargar, leerlo completo, guardarlo o hacer con él lo que queráis. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer otra pregunta que nos va a servir para ver cómo es diferente la respuesta cuando se hace en el asistente general o se hace en el datos y estadísticas. Por ejemplo, vamos a preguntarle cuáles fueron los principales resultados de Mutua Madrileña en 2025. Estamos preguntando en el asistente general, ¿vale? Yo siempre recomiendo hacer todas las preguntas en el asistente general
Y si de alguna os dice que no tiene información y veis que es de datos, pues entonces la repetís en el de datos y estadísticas, en el asistente de datos y estadísticas. Bueno, aquí nos ha sacado Mutua Madrileña, cerró el 2025, un fuerte crecimiento, mejora en casi todas sus magnitudes, y aquí te sale pues, el patrimonio, en autos alcanzó no sé cuántas pólizas, en hogar no sé qué, y luego saca también el informe de Mutua Madrileña por si lo queréis descargar. Vamos a hacer la misma pregunta, pero con este botoncito copiáis la pregunta en el de datos y estadísticas. Veis que los otros asistentes se abren siempre como una ventanita aquí en un lado. No perdéis la referencia nunca del asistente general, pero se abre aquí en un lateral. Pegamos la pregunta y le vamos a preguntar aquí, pues lo mismo y a ver lo que nos saca. Buscando la información. Vale, y entonces nos saca pues, una información un poco más extensa y con datos pues, de la cuenta técnica, el resultado de la cuenta técnica de vida, de no vida, los gastos de explotación, total pasivo, las primas devengadas, las primas imputadas, la siniestralidad. Y saca una información más de datos. ¿Ves? Lo ha sacado Inesedata. Inesedata es la base de conocimiento donde metemos los estudios nuestros de Inesedata. ¿Vale? Este también lo ha sacado de Inesedata, Inesedata, Inesedata. Los ha sacado todos, parece, de Inesedata. ¿Vale? De los estudios nuestros. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia. Podemos hacer también una pregunta. Vamos a volver al general. Vamos a hacer un nuevo chat, una pregunta jurídica para que veáis la diferencia entre un asistente y otro. Por ejemplo, vamos a preguntarle qué requisitos considera el Tribunal Supremo para que la entidad aseguradora quede liberada ante una inexacta declaración del riesgo del asegurado. Es una pregunta compleja. Le estamos preguntando en el asistente general nuevamente. Entonces aquí, pues nada, saca una respuesta. El Tribunal Supremo exige 2 planos de análisis, debe existir dolo, deben concurrir todos los requisitos jurisprudenciales. Y luego saca también aquí 3 documentos, que son 3 sentencias en las que se habla de este tema. Si le hacemos esta misma pregunta, que nos la copiamos aquí, se la hacemos al asistente jurídico, pues veréis que la respuesta es bastante diferente. Está pensada para juristas y es mucho más larga y más razonada y argumentada que la que os puede dar en el asistente general. ¿Ves? Más estructurado, con su estructura y bastante más información. A ver si termina de redactarla. Entonces, vosotros ya, según lo que necesitéis, que queréis una respuesta más concreta y más cortita, pues al asistente general, que queréis algo más sesudo, pues la hacéis en el jurídico. Aquí os explica todo, viene cada cosa con su fuente de jurisprudencia, y luego al final una retahíla de documentos, un estudio crítico de nuestra revista de RC, jurisprudencia comentada y un montón de sentencias que avalan esto que está diciendo aquí. ¿Veis la diferencia? Pues por eso hemos creado uno y otro asistentes. Vale. A ver, interesante también, importante para nosotros. Tenéis siempre aquí un dedo arriba y un dedo abajo en las respuestas, que es para que nosotros sepamos si esto va funcionando bien o no. Entonces, si alguna respuesta os la hace bien, le dais al dedo arriba y así nosotros sabemos que ha respondido bien. ¿Que no ha respondido como esperabais? Pues le dais al dedo abajo y os abre una ventanita donde podéis explicarnos aquí qué es lo que ha pasado y por qué consideréis que esta respuesta no ha sido buena. Esto nos ayuda a nosotros muchísimo. Nosotros vemos después esta información y podemos ir ajustando las cosas que haga falta, porque, a ver, todos estamos todavía, esto es muy inicial, funciona muy bien, pero lo que queremos es, con las preguntas vuestras, con vuestro uso del día a día, pues ir ajustando el funcionamiento de Senti y que cada vez pues, pueda ser de la mayor utilidad posible para vosotros. Y bueno, como preguntas, yo creo que ya hemos cubierto aquí todo. Si acaso volvemos un poco a la presentación, porque yo lo que quiero, a ver, es remarcar algunas cosas con vosotros. Que consultéis la fuente, siempre que tengáis duda de alguna información, veis que tenéis el circulito con la I, donde podéis ver perfectamente de dónde ha salido.
Una cosa también importante, cuando no tiene información, os contesta, de este no tengo nada dentro de Esencia, no tengo nada, pero te ofrezco esta información y te responde igualmente. Esto es porque lo va a buscar a Internet. Tenemos puesta una orden de que si no encuentra nada dentro de Esencia, haga esa misma pregunta en Internet y os muestre la información que sale en Internet. La identificaréis porque no sale con la I del circulito, o sea, nos da la fuente, y además porque primero dice, no tengo nada dentro de Esencia, pero os ofrezco esto. Si encuentra algo en Esencia, aunque sea muy poquito, sea una frase, un dato solo, ya no va a ir a buscar en Internet. Os mostrará esa poca información que tiene y ya no buscará en Internet. Pero si no tiene nada, irá a buscar en Internet. Luego recordar que tiene la descarga de documentos y muy importante que nos deis el feedback. Por favor, utilizarlo, tanto el feedback como Exentia en general. Utilizarlo os va a ser muy útil en el trabajo vuestro diario. Vais a encontrar mucha información y os va a ahorrar muchísimo trabajo. Muchas gracias.